Muy buenos días, bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de Excel Profesional. Vamos a comenzar entonces ya con el desarrollo del curso. Reiterarles entonces la más cordial bienvenida a todos los participantes, aquellas personas que de repente hoy día no nos puedan acompañar, seguramente que van a revisar la grabación y reiterar que no hay ningún compromiso de parte de ustedes de que envíen trabajos. Es una práctica que nosotros proponemos para poder de repente darse un tiempo, ¿no? Y poder practicar un poco más, ejercitarse. Y ustedes saben que mientras más ejercicios tengamos de forma similar, vamos a ir avanzando y vamos a poder reforzar esos aprendizajes. Bien, entonces voy a compartir aquí pantalla, esperando que todos se encuentren bien. Recuerden ustedes que en la clase pasada habíamos avanzado. Este es el archivo de la semana anterior. Pueden ustedes recordar un poquito donde habíamos visto este ejercicio y de cierta forma había comentado que hoy día íbamos a comenzar, ¿no? Un pequeño refuerzo, un repaso, solamente de la última parte. Bien, entonces por tal motivo es que estas hojas, las hojas de este archivo, las he considerado dentro de la clase número 2. Pueden apreciar ustedes, van a encontrar cuatro archivos. Bien, entonces algo muy breve en el archivo 01 que se llama introducción o intro, como pueden ver aquí. Vamos a recuperar aquí algunas ideas entonces que ya hemos visto la semana pasada. Bien, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la referencia de celda, recuerden ustedes que tenemos que trabajar siempre con la dirección de la celda. Bien, por ejemplo, si nosotros hablamos aquí referencias, existen varias o varia información de repente relativo a este punto. Por ejemplo, hay que comenzar siempre reconociendo los operadores de referencia. Si nosotros vemos aquí, nos habla de dos puntos y el punto y coma. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos un rango como este, nos está mencionando que hace referencia a las celdas que están incluidas en ese rango. Por ejemplo, desde B5 hasta B15. Vean que los dos puntos entonces nos ayudan para hacer referencia a un conjunto de celdas. Y si hablamos dentro de una función, por ejemplo, la suma, vean que aquí hay dos puntos. Entonces, el primero me indica desde B5 hasta B15, es un rango. Y luego también me está indicando otro bloque que está en D5 hasta D15. Mira, pero vean ustedes aquí, por ejemplo, aquí hay un pequeño error, ¿cierto? Porque si yo veo desde D5, 2.15, miren, si yo genero esta referencia, vean aquí, entonces si yo lo coloco esto dentro de mi cuadro de nombres, vean que me va a salir, ¿qué cosa? Me dice acá, debes introducir una referencia válida a la que desees ir o un nombre válido para la selección. Entonces, eso es una referencia válida. Aquí lo más probable es que he omitido una letra. Entonces, ahora sí se entiende mejor que cuando veas separado por una coma, o como dice acá, un punto y coma, porque esto va a depender mucho, puede ser una coma o puede ser un punto y coma. Depende mucho de tu configuración en cuanto a las listas o separadores de listas de tu Windows. Bien, entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito de las referencias relativas, absolutas y las referencias mixtas. En los casos en los cuales nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, si ya teníamos por acá un signo igual, el signo igual siempre para comenzar los cálculos, y no deberíamos tratar de repente en este caso de redundar mucho, simplemente si yo coloco 10 más 20, habíamos mencionado de repente esto en algún momento, si hacemos este cálculo es correcto porque nos va a dar un resultado. Es aquí en este caso al presionar Enter, presionamos y dice 10 más 20, 30. Pero lo correcto sería no colocar el valor 10, sino la dirección en este caso. ¿Dónde está ese 10? El 10 está almacenado, está guardado en la celda A13. Entonces, escribimos la celda A13 y allí tenemos la referencia a esa celda. Y en el caso del 20, también podemos escribir la referencia que sería B13 o simplemente lo borramos y con el mouse hacemos un clic dentro de esa celda y tenemos ahora la referencia. Entonces, un detalle importante es que podemos escribirlo o podemos hacerle clic en la celda y Excel nos va a devolver entonces la dirección o la referencia a esa celda. Bien, ahora si yo presiono por aquí Enter, entonces me va a devolver el valor de 30 y si arrastramos, obviamente que vamos a tener el cálculo, porque no podemos demorar mucho
en hacer celda por celda. Hacemos una de forma correcta y lo demás lo que hacemos es solamente desde el control de relleno, que también lo vimos en la clase pasada, arrastrar hacia abajo o simplemente doble clic allí en el control de relleno y hacia las siguientes filas se va a hacer el cálculo. Bien, a eso le llamamos referencias relativas. Nos dice que cuando hacemos referencia a una o más celdas para poder realizar algún cálculo, por ejemplo, si nosotros deseamos sumar dos datos, ¿bien? No solamente cuando deseamos sumar, sino cuando deseamos de repente multiplicar, de repente por ahí hacer una división, pero cuando sea fila por fila. Por ejemplo, aquí abajo, si nosotros observamos, aquí tendríamos que sumar el sueldo más la bonificación. Y eso es correcto, ¿sí? Ahora, si nosotros seguimos arrastrando miren, esta celda, lo que me va a decir es valor porque intenta copiar una fórmula de A20 más B20. Y esa celda justo, una tiene texto y la otra está vacía. Por eso es que no sabe Excel cómo resolver esto y ante esa situación nos va a devolver este error o este mensaje de error como valor, ¿bien? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Simplemente decirle, esto no era en fila, sino que esto era en la misma columna C18 más C19. ¿Vieron? Cuando a veces se ocultan esa forma de hacerle clic, ya no nos es válida, sino que tenemos que ahí sí recurrir a la parte, ¿no? De full teclado, ¿bien? C19. Y ahí está, 1720. En el caso del neto, pueden apreciar ustedes, ¿sí? En el caso del neto, podemos apreciar aquí que simplemente sería ubicarnos en la celda, decirle igual el sueldo más la bonificación menos el descuento de AFP. Nadie nos va a decir cuándo es suma, cuándo es resta. Muchas veces, al inicio sí te pueden guiar, ¿no? En una práctica, pero en el trabajo ya no nos van a decir, mira, esto tienes que sumar, o esto lo restas, o esto se multiplica. Simplemente cuestión lógica, cuestión de análisis, ¿no? Y siempre consultar si es que es lo que de verdad está operativa, ¿no? El cálculo, si es que es correcto nuestra lógica. Bien, entonces eso ya es un tema muy aparte. Bien. Por ahora no te mecaniza, simplemente analiza, porque de repente aquí alguien se equivocó y le descontó la bonificación y le sumó la de la FP, ¿no? Entonces, eso no sería correcto. Aquí, para no quedarnos con la idea de que solamente son sumas y restas, por ejemplo, si yo tengo una cantidad de productos a un precio determinado, lo correcto es que esos valores se multipliquen, ¿cierto? No tendría sentido que lo sumes, sino que aquí la lógica nos indica que es un producto de F18 por F18, la cantidad por el precio. Bien, y si arrastramos, vean que ahí lo tenemos. Y si sigo arrastrando, vean que me va a salir esto porque me está llamando siempre a esas dos celdas, fila por fila. Bien, por ejemplo, aquí de repente podemos cambiar. De repente por aquí yo le voy a poner una licuadora. Bien, voy a poner cuatro licuadoras a un precio de 280. Miren, ahí está, automáticamente. Y lo demás, pues ya sería solamente copiarnos el formato. Recuerden acá arriba la brochita y ya tenemos el formato listo. Muy bien, entonces es un pequeño repaso. En el caso de las referencias absolutas, si nosotros seguimos mirando por aquí, para cálculo de la AFP simplemente era el sueldo y tengo que multiplicarlo por esta AFP. Pero como esta AFP es el 13%, está en B29, tendríamos que colocarle aquí el símbolo de dólar delante de la fila y delante de la columna. En este caso, delante de la columna B y de la fila 29. ¿Con qué intención? Que esto quede anclado. Bien, solamente a la parte roja que indica el porcentaje de la AFP y si arrastramos hacia abajo, puedes observar que aquí el cálculo se ha actualizado. Otra forma de hacerlo sería solamente presionando F4 para hacerlo más rápido. Bien, ¿qué tal? Buenos días, por acá nos saludan. Buenos días. Bien, acá la bonificación, ¿cómo sería la bonificación? De igual forma, voy a multiplicar el sueldo, siempre el sueldo, por la bonificación, ahora sería B30, pero acá le vamos a presionar F4 y miren que ahora sí lo tenemos ahí listo y arrastra. ¿Vieron? Siempre en cada celda se mantiene lo que nosotros queríamos multiplicar el sueldo por ese porcentaje que está en B30. ¿Listos? Y así de la misma forma te dejo acá entonces para que hagas los demás ejercicios. Vamos a hacer este. Por ejemplo, un precio de $9, un mouse multiplicado por un 10% de descuento, pero sabemos que a este de aquí hay que presionar F4 y dejarlo anclado. Al dejarlo anclado, entonces, al momento que tú arrastres, ahí está calculándose. Y acá, ¿qué se hizo? Simplemente una resta.
Observa que esto es una referencia de tipo relativo. ¿Por qué? G33 menos H33, porque cada fila va a cambiar entonces esos valores, van a ir cambiando fila por fila. En la siguiente sería la G34 menos H34 y así cada uno de ellos. ¿Sí? Seguimos entonces acá. ¿Por qué se aplicó a este interés de esta forma? Porque necesito multiplicar el monto por este valor de B42. B42 es el interés multiplicado por B41, que es el periodo. En ambos casos son anclados. ¿Vieron? De otra forma, si no lo anclamos, corremos el riesgo de que se pierda de vista ese valor y cambie entonces de fila. En estos casos llamamos referencias absolutas. ¿Bien? Y por último, cuando no se trata solamente de anclar filas y columnas a la vez, sino que una de ellas, ¿bien? Por ejemplo, hasta el momento hemos visto a esta celda, por ejemplo, le llamaríamos referencia relativa, a esta le llamaríamos mixta. ¿Por qué a esta celda D73? Porque solamente el símbolo de dólar está en una parte, en este caso, delante del número que sería la fila, lo está anclando. ¿Vieron? Cuando le ponemos delante de la letra y delante del número, esos son absolutas. En este caso, esta como no tiene nada, es relativa, y esta como solamente tiene parte de la celda referenciada anclada, entonces le llamamos mixta. ¿Bien? Ahí está. Entonces vamos a decir que por acá queremos mantener este monto. Miren, simplemente hacemos esto igual. Este monto, como está anclado, fíjate que en este caso, la celda A64, yo necesito que para la siguiente sea A65, A66, ¿correcto? Entonces, mira, si yo lo multiplico por el valor de arriba, que sería la celda C63, Enter, ahí lo tenemos. Mira, ve. Siempre las referencias, si tú lo escribes en minúsculas, igual Excel lo va a cambiar a mayúscula. Todo de forma convencional a mayúscula. ¿Bien? Entonces, mira, ve. Si yo arrastro hacia abajo, seguramente que te diste cuenta que la 65 está funcionando bien porque está cargando allí el valor esperado, era A65. Pero el C64, vean que ha bajado. Entonces, si yo me doy cuenta, ahora arrastro hacia la derecha, mira desde acá, veo que ahora se movió, ahora está calculando en B64, pero sí mantiene arriba. Pero si yo sigo bajando desde acá, vean que ha tomado valores que yo no necesito. Entonces, borramos esto y ya te diste cuenta qué es lo que debemos corregir. Por ejemplo, como esta columna siempre se debe quedar con la columna A, entonces le coloco el símbolo de dólar delante de la A y el 64 lo dejamos libre. ¿Por qué 64 libre? Porque va a cambiar fila por fila. Y en el caso del C63, al que debemos dejar libre va a ser a la letra C, o sea, la columna, porque acuérdate que el porcentaje está en la columna C, pero después va a ser columna D, E, F, G, así se va a ir moviendo. Entonces, como la fila 63 es la que tiene todos los porcentajes, aquí debemos recordar que a la fila es a la que debemos anclar. ¿Vieron? Fila 63, miren que esto simplemente es parte de un análisis. Ahora, esa fórmula cuando tú la copies hacia abajo o la copies hacia la derecha, observa que se debe mantener la misma fórmula y obviamente que está tomando los resultados que debe tomar. Observen, y en el caso de la columna siguiente, miren, siempre está manteniendo a la columna A, está tomando el monto, porque nosotros queremos tomar el monto y siempre el monto. Mira, si nosotros arrastramos hacia la derecha, siempre está tomando a A64, porque es el monto que está en la columna A y el porcentaje. Y si seguimos bajando, miren, ahí siempre está tomando al monto y al porcentaje. De esa forma, entonces, nos vamos a asegurar, ¿sí? Estamos convencidos ya de que no podemos estar haciendo celda por celda. Entonces, como ya tengo este resultado, copio, marco todo el rango y pego. Miren, automáticamente se ha completado. Todo nuestro tablero debería completarse con la misma forma. Bien. Entonces, hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Seguramente que ya algunos lo manejan esto. Si no, de igual forma les puede servir a aquellos que recién están comenzando. Por ejemplo, este ejercicio se los había planteado en la clase pasada. A ver, para recordar un poco. Aquí necesito una referencia en la cual se pueda ubicar el valor de D4, que es la cantidad, ¿cierto? Tengo el vendedor, tengo la fecha, el modelo y la cantidad. Entonces yo digo, estoy comprando 3 unidades, ¿sí? Multiplicado por el precio unitario. Entonces,
3 por 75. Lo puedes hacer con una calculadora y vas a ver que te vas a demorar un poquito más, pero comprueba de repente, ahí está, 225. Ahora, si nosotros arrastramos hacia abajo, mira, ve, se mantiene ahí las referencias fila por fila. Ahora es la fila 5, entonces de 5 por E5. Si sigo bajando, de 6 por E6. Entonces, una vez que ya estamos convencidos de que sí está funcionando bien nuestra referencia, doble clic ahí en el control de relleno, en este pequeño recuadro que resalta en esta esquina, hay una crucecita, doble clic, ahí está. Bien, gracias por los comentarios, sí, muy bien. Ahorita vamos a despegar, ya vamos avanzando. Muy bien, Yolanda, muy bien, Karen. Miren, ahora, con el subtotal, ¿cómo sería con el subtotal? Ahora, ustedes miran y dicen, no, profe, pero si yo veo acá, esto sería precio con descuento. Lo que yo acabo de multiplicar es como para sacar un subtotal, correcto. Entonces, para borrar esto, porque aquí, por ejemplo, nos adelantamos un poquito, yo veo acá, dice, me están dando el descuento, me están dando el IGB. Entonces, esto de acá no es correcto, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para borrar un bloque? Mira, me digo aquí, Control Shift, flecha abajo, y se marca todo el rango. Miren, Control Shift, flecha abajo y se marca todo el rango y lo borramos. ¿Listos? Ahora vamos a verificar. ¿Cómo sería el precio con descuento? Yo me voy a tomar entonces un momento para explicarte esto. Mira, igual, y le digo, si el precio unitario es 75, entonces yo tendría que decirle que me están dando un 10%, ¿correcto? Entonces le digo, por este porcentaje. Y como este porcentaje está en E22, yo necesito anclarlo. ¿Saben por qué? Porque si no lo anclamos, mira, lo que va a hacer aquí es que multiplica 75 por 10%, ¿correcto? Y si arrastramos, mira, ¿ves? Aquí hay varios errores. Por ejemplo, estoy tomando en el siguiente caso a E5 por E23, pero E23 es una celda vacía, como puedes ver. ¿Qué pasó? Se corrió una fila abajo. ¿Vieron? Se sigue corriendo dos filas hacia abajo porque según voy bajando, va manteniendo esa distancia. Otro error que yo no le podría cobrar, miren, ven, de un valor de 75 soles, yo no podría cobrarle 7 soles 50. ¿Esto es el precio con descuento? No, todavía no. Esto es el descuento. Pero a mí me piden, observa acá arriba, siempre hay que leerlo bien, a mí me piden el precio con descuento. Entonces, el nuevo precio sería el valor original menos este valor que era el porcentaje. ¿Se dieron cuenta? Ahora, cuando le demos un enter, miren, ve, 67,50. Ese es el cálculo correcto. ¿Vieron? Entonces, a veces nos marea un poquito, vemos esto y como yo hice al inicio, no multipliqué, pero yo leo bien y dice precio con descuento. Entonces, no era el valor inicial que habíamos calculado, el segundo cálculo tampoco era correcto. Este es el cálculo para que ustedes queden claro allí, ¿no? Con esta idea, entonces, cómo vamos a ir modificando y esto sería lo correcto. ¿Bien? No me he ido directo al resultado final para que ustedes vean qué cosas nos podrían confundir aquí. Ahora, esta celda está todo muy bien, pero hay en algunos casos, por ejemplo, que te piden analizar un poquito más y te dice, mira, este es E4 menos E4 por E22. ¿Se podría reducir o modificar esto a otra expresión? Y tú te acuerdas de tu clase de matemática, de repente por ahí de factorización. Si yo le digo acá, mira, ve, que le quiero darle una forma así como E4 por 1, se mantiene el mismo E4, ¿correcto? Porque lo estoy multiplicando por uno y todo número multiplicado por uno es el mismo número. ¿Y por qué lo hago así? Para que veas que, mira, en ambos casos que se repite el E4. Entonces, podríamos hacer esto, mira, ve, le digo por, abro paréntesis y le digo E4 por uno se mantiene el mismo E4, ¿cierto? Menos E4 por E22. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Como acá ya está fuera el E4, nos está esperando acá afuera, entonces le digo, este valor lo puedo borrar el E4 y me quedaría de esta manera. ¿Vieron? En otras palabras, sería E4 por 1 menos E22. Y acuérdate que el E22 es la celda pues, que tiene el porcentaje. Y por acá teníamos el uno menos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una resta. Acuérdate que uno es 100%. Es decir, 100% menos 10% serían 90%. Estoy pidiendo entonces un nuevo valor, ¿no? El precio con descuento que sería el precio, ¿no? De su precio real multiplicado por el 0,90, es decir, el 90%. ¿Bien? Entonces, esta forma también es admitida, sí, mira, ve. Si lo dejamos así, presionamos un enter, igual ha calculado
siempre mantiene entonces el nuevo precio que sería el precio con descuento, 75.50. ¿Bien? Sí, lo vamos a reforzar, miren, doble clic, ahí está. Esto es un poquito de matemática, a veces nos marea algunos, de repente no se preocupen, lo voy a dejar acá abajo, ¿ya? Y para que no me haga ningún problema esta celda, le digo apóstrofo delante para convertirlo en un texto cualquiera, ¿vieron? Entonces, ese es el resultado. Al inicio lo planteamos de una forma, ¿no? Pero hemos visto que se puede factorizar, o sea, sacar un factor común. Ahora, el subtotal, ¿cómo sería? Muy bien, ya sé cuál es mi precio de lista y ya sé cuál es mi precio con descuento. Vean que aquí se ha aplicado el descuento. Entonces digo, la cantidad multiplicado por el precio con descuento. ¿Vieron? ¿Por qué ya no multiplico el precio unitario? Porque el precio unitario es el precio real, pero yo necesito sacarlo con este de acá. Fijo la celda E22, a ver, E22 no, puedes ver que no está fijado. Ujú. Claro, si fuese otro número, por ejemplo, ¿a qué te refieres? A la cantidad. Mira, si yo le digo 4 unidades, automáticamente cambia. Si yo le digo 3 unidades, automáticamente cambia. Esa es la intención, Julio, de poder trabajar con estos valores. ¿Bien? De esta forma, entonces, ahora le damos aquí la cantidad por el precio con descuento. Ajá, a ver, allá. Algunos me están preguntando por esto, ¿correcto? A ver, lo voy a hacer de nuevo, pero la idea es que todos, por favor, atención, miren, voy a hacerlo de nuevo, no se preocupen, miren. Yo le pongo por acá, igual, y si nos mecanizábamos, decíamos, ¿no? Profe, yo quiero sacar esto, entonces yo saqué acá el precio unitario multiplicado por este valor de E10, de E22, correcto, ¿cierto? Correcto, sí, acá había una observación. Este E22 teníamos que anclarlo, ¿correcto? Sí, a eso se refería, ¿cierto? A este valor, entonces me estaban haciendo referencia. El valor por el precio. Listo, correcto, sí, es correcto. Ese E22 iba anclado. Sí, por acá nos habían dado nos había hecho una pregunta, Julio Enrique. Gracias, Julio. Y a este valor, mira, vean, es 7.50, ¿correcto? 7.50. Pero tú dices, está de oferta, mira, de 75 soles a 7.50 y tú te das cuenta que no es correcto. Lo que yo tengo que sacar acá era el precio con descuento. Entonces, a esto le decíamos el precio real, o sea, el precio original, menos este pequeño porcentaje que eran 7 soles 50. Si tú te ubicas acá, mira, ¿qué dice acá arriba? 7.50. ¿Vieron? Cuando tú sombreas, ahí dice, esto de acá te va a dar 7.50. Entonces, ya lo tengo ahí. Si quieres, lo dejas así, pero lo que yo le había mencionado era que ustedes por acá podrían hacer esto, ¿no? Esto tiene esta forma, de igual, eh, vamos a mencionar así, como dejándolo de un producto, ¿no? Este E4 por uno. ¿Y por qué? Porque la idea era sacar este valor, este factor común E4. Entonces le dábamos esta forma, mira, E4 por uno menos, y si yo lo dejo así, estaría cometiendo un grave error, porque este valor ya lo estamos tomando fuera. Entonces, lo vamos a borrar, ¿bien? Y quedaría así, E4 por uno menos E20. Correcto, esa fue la corrección que se ha hecho ahora, ¿bien? Gracias a uno de sus compañeros que nos preguntaban, ¿no? Julio Enrique, la celda va fija, me dices, fijo la celda E22? Sí, correcto, ahí está. Ahora sí, doble clic. Y mira, cuando ya tienes cálculos hacia abajo, no te vayas a confundir. Acá, mira, ve, acá se mantenía, ¿no? Entonces, lo mejor sería que en estos casos siempre borres lo de abajo para que tengas limpio todo ese bloque. Y ahora sí, doble clic o simplemente arrastramos manualmente y lo iba a reemplazar. ¿Listos? Ahora sí, miren, está correcto. Y el subtotal, ahora el subtotal solamente sería, pues, ¿no? La cantidad multiplicado por el precio con descuento. Ya no tomamos la columna E, solamente la D y la F. ¿Vieron? Y hacia abajo, doble clic, referencias relativas. Ahora, aquí, mucha atención, sería el IGB es el producto del subtotal multiplicado por ese IGB. Pero como es el valor de H22, necesito anclarlo, F4, mira, ¿ve? Ahí está F4. Solamente basta que tú ubiques ahí F4 o FN, F4, dependiendo de tu teclado. Si es una lacto, la mayoría de lactos trabajan con FN y luego la tecla de función. Mira, si sigo alternando ahí, H22, ¿ve? Relativa, absoluta, mixta, mixta, porque va alternando. Acuérdate que mixta puede ser o la fila o la columna, solamente uno de ellos. Acá es relativa y allí quedaría absoluta. ¿Vieron? Entonces arrastramos o doble clic, ahí está. Este es el porcentaje del IGB y el total sería una referencia
relativa, donde decimos el subtotal más el IGB. ¿Vieron? Subtotal más IGB, G4 más H4. Desde aquí, doble clic, ahí está. ¿Vieron? Ahora sí tenemos nuestro cuadrito, más o menos, que hemos visto varios casos, y compáralo, debería ser lo mismo. Ahí está. A ver, por acá me parece que estaba saliendo subtotal, sí, correcto. Ahí está el subtotal, y ya está, listo, un efecto visual. Este cuadrito es más sencillo, ¿ya? Este cuadrito es un poquito más sencillo, me gustaría hacerlo paso a paso. Miren, yo le puse acá bastante color para decirte que no lo hagas así, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo fácilmente. Observa, me dice la fecha. Si yo veo por acá, me dice hoy, hoy, igual hoy, y solamente las veces que yo lo abra, me va a capturar la fecha del sistema. Hoy es una función. Justo hoy día, entrando ya al tema de funciones, ¿bien? Entonces, por acá vamos a mostrar. Este cuadrito simplemente tiene las salas uno, 2 y 3 en los locales. Está acá ubicado, ¿no? Larcomar, Monterrico, San Miguel, Los Olivos y el Callao. Entonces yo lo que necesito saber es cuánto es el ingreso final en este primer bloque de esas tres salas y lo mismo acá abajo. ¿Listos? A ver, miren, atención, porque en esta parte vamos a hacerlo detallado, ¿ya? Paso a paso, me gustaría que me acompañen. Miren, para hacer las sumas, yo puedo hacerlo de muchas formas, pero ya para introducirnos un poco más al cálculo automático, te voy a pedir que marques desde la celda B9 hasta abajo, hasta este bloque, hasta G14, con la intención de que dejemos esta fila abajo, estas seis celdas vacías. Y mira, a ver, si me voy a inicio, y busco acá este símbolo de la sumatoria, acá arriba dice suma al más igual. Puede hacerlo con combinación de tecla, pero si le doy clic allí, automáticamente Excel entiende que lo que quiero hacer es un cálculo de todos estos valores. Y si le das doble clic, mira, nos está mostrando allí, dice igual suma, y ya nos está dando la idea de que está sumando este rango, ¿correcto? Ahora, profe, ¿y por qué lo está haciendo así y no lo hace como tradicionalmente lo hubiéramos hecho? Por ejemplo, lo mismo que hemos hecho en este bloque, lo podríamos haber hecho acá abajo. La otra forma de hacerlo hubiera sido utilizando los operadores. Sería igual, ¿cierto? Y ponemos acá la cantidad de niños más la cantidad, todos son cantidad de niños, pero en diferentes filas. Bien, le doy un enter y miren, también me está dando el resultado. Pero aquí corremos el riesgo de que nos olvidemos de una celda. Acá hacemos referencia al rango, lo que vimos hace un rato, ¿se acuerdan? Dos puntos, entonces todo este conjunto de celdas. Bien. Entonces, como ya lo tengo ahí mapeado, vamos a hacer el cálculo siempre en orden. Por ejemplo, si yo quisiera la cantidad de niños, aquí podríamos hacerlo así, igual, y le podemos decir igual suma, ya, esto ya es con el tema de hoy día. La función suma lo que hace es calcula, ¿no? La sumatoria de los valores que nosotros especifiquemos dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis van los argumentos. Por ejemplo, yo tengo que saber aquí que solamente debo sumar niños. Entonces, niños, B9, punto y coma. Otra cantidad de niños sería D9, punto y coma. Y la tercera cantidad sería, en la sala 3 niños, F9. ¿Vieron? No lo hago en rango, ¿por qué? Porque los demás valores son de adultos. Miren, ahí está, ¿cierto? Vean que también lo pudimos haber hecho con operadores, pero acá ya estamos introduciéndonos a la suma. Arrastramos, referencias relativas para todos, miren, ve, se mantiene. Y en el caso de adultos, ¿cómo sería? Miren, si yo copio esta fórmula, esta celda lo arrastro hacia la derecha, me ha copiado 788, ¿verdad? Doble clic y veamos, miren, ¿ve? Excel entendió que como me moví una posición a la derecha, entonces ahora me está sumando todos los adultos, ¿vieron? C9, E9 y G9. Tú compáralo, es correcto. Sí, mira, ya me ahorré tiempo. ¿Vieron? Hicimos lo de la sumatoria de los niños. Mira, si yo me muevo hacia la derecha, excelente. Ah, te has movido hacia una columna a la derecha, de la H a la I. Entonces, todos los cálculos también, mira, ve, se mueven. Ya no estamos en B, ahora estamos en C y así ha corrido. C, E y G. ¿Vieron? Más fácil. Arrastramos y ya está. Ahora, aquí abajito, ¿cómo sería? Si estamos sumando, mira, esta celda está sumando. Ahora, si yo lo arrastro hacia la derecha, aquí también está sumando. ¿Vieron? Entonces es correcto, pero date cuenta que la celda se ha copiado, el color ha cambiado, ¿cierto? Entonces, control Z
control Z, y vamos a intentarlo una vez más. Mira, observa, yo voy a arrastrar hacia la derecha, relleno, pero aquí en este cuadrito que lo vimos la clase pasada, le voy a decir rellenar sin formatos, ¿bien? Rellenar sin formatos para que se copie la fórmula, pero el formato, el colorcito lo mantenga. ¿Vieron? Ese pequeño tic, no lo olvides. Otra vez, ¿ya? Si yo lo arrastro solamente, vean que el color lo estoy reemplazando. Entonces, control Z y otra vez, mira, arrastro, copio la fórmula, pero le digo un momento. Rellena sin formato. ¿Listos? Ahí está. Acá a la derecha, como tiene el mismo color de la celda, entonces bastaría con que lo arrastre y miren, ya completé los valores. Ahora, si me hablan de total de personas, ¿cómo lo harías? Igual, suma de niños y adultos, ¿correcto? Ahí está. Arrastramos y ya tenemos el valor. Y acá mantenemos, mira, como estoy sumando siempre en rangos que están cercanos, mira, arrastro a la derecha, lo reemplacé, pero acuérdate, rellenar sin formatos para que el color se mantenga. Y por acá, ¿cómo sería el total de ingresos? Ah, mira, ve, el total de ingresos sería igual y decimos, ¿sé cuántos niños hay? Sí. ¿Sé cuánto paga cada niño? También. Entonces, vamos a tener que utilizar estos valores, ¿bien? El tarifario de las entradas por niño y por adulto y acá la cantidad. Nadie nos va a decir qué hacer aquí, solamente la lógica. Me dice, tengo 453 niños registrados ahí, pero cada niño pagó, entonces, ¿no? Por 5 soles, ¿sí? H9 por H5. Ahora, acuerda, H5 tiene que estar anclado. Si nosotros vemos acá F4, ¿por qué lo estoy anclando? Porque ese valor de 5 soles tiene que ser fijo para todas las celdas, ¿sí? Más este valor de adultos multiplicado por el precio de 8 soles 50. Y este valor, ese 8 soles 50, tiene que estar anclado también acá, entonces F4. Y miren, quedaría de esta manera. Bien, este valor se va a mover, siempre va a cambiar. Este valor no debe cambiar. Este cambia fila por fila. Este no cambia. ¿Vieron? Entonces, Enter. Ahí está. Ahora presionamos doble clic hacia abajo. Ahí lo tenemos el cálculo. Miren, verifica que en todos los casos se está multiplicando correctamente. Y ahora acá el total de ingresos sería la suma de todo eso, ¿sí? Entonces, si tú tienes acá, mira, ve, lo voy a arrastrar hacia la derecha y tengo el resultado. Pero para que mantenga el color, rellenar sin formato. Y ya está. Así como hemos hecho los cálculos aquí, lo que te pediría es pasar todos esos cálculos abajo. ¿Y hay alguna forma más fácil de hacerlo? Y la respuesta es que sí. Miren, vean que si me voy a fórmulas y digo acá, clic en ver fórmulas, ¿bien? Fórmulas, y por acá le vamos a decir mostrar fórmulas. Vean que acá me está mostrando todos los cálculos que hemos realizado, ¿sí? Entonces le digo nuevamente, fórmulas, y desactivamos mostrar fórmulas, y vamos a ver cómo se podría generar una vista diferente. Por ejemplo, miren, si yo copio todo esto de acá, perdón, solamente esto de acá, ¿listos? Miren, clic derecho y le digo copiar, y por acá le digo clic derecho, y le digo que quiero pegar fórmulas. Vean que automáticamente me está generando los cálculos, mira, ve, porque acá era 1505, pero acá ya no son 1505, acá es 580. De la misma forma, a ver, ¿dónde más hay cálculos? Todo esto son cálculos, ¿correcto? Todo este rango es cálculos. Lo voy a copiar y acá le digo clic derecho y le digo pegar fórmulas. Miren, me está pegando las fórmulas para este contexto. Miren, ahí está, miren. ¿Vieron? ¿Sí? Sí funciona, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que ustedes copien, miren que los valores son diferentes. Otra cosa es que ustedes copien el formato. Si yo marco todo esto, permíteme por favor, me voy a inicio y copio acá con la brochita y lo pasamos justo acá, mira, ven, lo pasamos todo este bloque. Ha copiado el formato, ¿vieron? Ahora se ve más serio, bueno, ni tan serio, ¿no? Porque tiene bastante color. Yo le puse así para que vean que los totales, todo ello se puede, ¿no? Ir personalizando. Lo que nos faltaría son este bloque de acá abajo. Aquí, ¿cómo lo haríamos? Igual, y decimos, el bloque de la parte superior más el de la sala 4, ¿cierto? Entonces, si yo lo voy analizando de esta manera, ya tengo el resultado. Ahora, si yo arrastro hacia la derecha, sabemos que las fórmulas sí se van calculando, ¿no? La sumatoria
de este bloque, cada uno de ellos. Entonces, ¿qué haríamos? Miren, me voy a copiar directo hacia la derecha en un solo bloque, pero para que no quede del mismo color, decimos clic, rellenar sin formato. Y vean que ya tenemos el resultado final. Y la práctica la hemos completado. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado en hacer, ¿no? Paso por paso. Claro, lo hemos hecho en el primer bloque y luego lo que hicimos fue copiar fórmulas. ¿Listos? Mm, dice, no tendría que fijarlo porque cambiaría el resultado. No sé por acá. A ver. Bien, entonces, y a eso les voy a invitar a que vean la grabación, porque este es un ejercicio muy típico donde tenemos, por ejemplo, acá hemos analizado, ¿no? ¿Qué cosa tendríamos que multiplicar? ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se suma con los rangos? Hemos visto cómo copiar las fórmulas y también cómo copiar el formato, ¿cierto? De repente por ahí alguien me dice, profesor, y no me gusta ese color, entonces le cambiamos los colores. Mira, basta que tú le cambies por acá, de repente lo uniformizamos, ¿no? De repente por aquí alguien me dice, profe, cámbiale este color, póngale este borde, hágalo más serio el trabajo, ¿ya? Entonces el formato le cambiamos. Vamos a poner que tienes esto, ¿no? Y para acá todo ello le ponemos la misma fuente, que sea automático, negro. Y me dice, profe, pero acá otra vez lo mismo, entonces sombreo y digo, en la brochita, copiamos formato y se lo pasamos al de abajo. Y con eso mantiene el mismo estilo, ¿no? Claro, acá por ejemplo esta letra no me conviene, entonces el del blanco de repente tú dices copia formato y se lo pasas a él, o simplemente buscas acá arriba el color blanco. ¿Listos? Entonces bien, hemos tenido un pequeño entrenamiento ahí. En cuanto al formato condicional, acá, esto de acá, mucha atención, formato condicional, ¿bien? Bien, acá les he dado el mismo ejemplo, pero he agregado aquí solamente este pequeño recuadro para poder aclarar algo importante. Aquí en el formato condicional puedes apreciar que se le ha aplicado, mira, ve, doble formato condicional, uno para las barras y otro para los iconos. Bien, acá ya está resuelto, pero vamos a hacer esto. Voy a marcar todo esto, bien, y le decimos formato condicional y acá dice borra reglas de la celda seleccionada. Bien, clic, y no pasó nada, ahí está, se borró. Y ahora vamos a aplicar. ¿Cómo se aplica? Marcamos nuevamente, me voy a inicio, formato condicional, y acá dice, mira, ve, barra de datos, y le aplicamos una barra que sería esta, ¿bien? Y ya lo tenemos. Y el segundo icono, el segundo sería acá, inicio, formato condicional, conjunto de iconos, pero acá le voy a cambiar, mira, ve, tres signos. Ahora, como tú eres bien observador, te has dado cuenta un detalle. Miren el bloque, en el bloque de los amarillos o los ámbar, hay solamente tres valores, ¿correcto? Y acá yo tengo más de tres. Entonces, yo debo especificar entre qué rangos van a ser verdes, amarillos o rojos. ¿Bien? Entonces, de esta forma vamos a mejorar. Mira, marco nuevamente y digo inicio, formato condicional y acá les digo administrar reglas. El problema lo tenemos no en la barra de datos, sino en el conjunto de iconos. Entonces, escojo, hago un clic en el formato que deseo modificar, conjunto de iconos, clic, y arriba le decimos editar regla. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos el mismo recuadro, mira, conjunto de iconos, ¿cierto? Es más, en algunos casos a veces activan aquí mostrar únicamente iconos, ¿no? Mostrar un icono únicamente y entonces ese se entiende que el valor del numérico se borra, ¿no? Pero no, déjalo tal como está en la muestra, ¿bien? Bajamos y acá nos dice tipo numérico, tipo número. Acá dice tipo porcentual, entonces le cambio. Vean que como estaba porcentual, él ha creado tres bloques. Uno de 0 a 33, entre 33 y 67 y 67 a 100. Por eso es que lo ha hecho así, de esta manera. Pero entonces cambio porcentual y le digo número y por acá número. Al decirle cuando el valor es mayor o igual que 14, ponle acá 14, estamos ya armando los rangos, ¿cierto? Y me dice cuando es menor que 14 y mayor o igual a 11, acá colócale por favor 11, entonces estamos armando los bloques de 0 a 10 y menor o igual a 10, ¿no? O menor a 11 es rojo. Entre 14, dice menor que 14, ¿correcto? Y igual a, mayor o igual a 11 y menor que 14, ¿bien? Entonces va a ser amarillo. Y desde el 14 hacia adelante va a ser verde. ¿Bien? Esa es la lectura que le vamos a dar.
Aceptamos. Bien, ahora volvemos a aceptar y vean que ha cambiado. ¿Vieron? Ahora sí tenemos los tres y es lo mismo que estaba acá. ¿Bien? Entonces eso se puede mejorar todavía. Acá ya les voy a dejar para ustedes estos dos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes verifiquen aquí. Vamos a hacer uno de ellos, a ver, cualquiera de ellos, entonces te podrían preguntar, miren, si nosotros vemos aquí, ya está desarrollado, ¿correcto? Vean que dice, en la celda G5, escribe una fórmula que te permita hallar el monto del descuento otorgado al primer servicio. En G5, que sería este de acá, ¿sí? Entonces, yo debo saber cuál es el descuento. ¿Cuál sería la fórmula? A ver, vamos a aplicar lo mismo que hicimos hace un rato. Igual, y decimos entonces el precio base multiplicado por el descuento, que ¿dónde está? Está acá, ¿cierto? Pero recuerda que esta celda, como va a ser constante para todos, K5, entonces a la celda K5, miren, lo que hacen algunos es ponerlo, ¿no? Dólar delante y dólar delante de ambos. Eso como una referencia absoluta. Pero como está en la misma columna acá, ese valor al momento que baja, baja también allí, entonces no se va a mover de acá. Por tal razón es que sería conveniente, ¿no? Quitarle el dólar acá. Bastaría con esta expresión. Bien, entonces, al momento que nosotros apliquemos, mira, ve, el descuento, vean que sí aplica, ¿cierto? Y el total cobrado sería el precio base menos el descuento. No confundir precio base, descuento, total cobrado como hace un momento, ¿no? El precio con descuento. Acá dice solamente el descuento, no dice el nuevo precio. Bien. Entonces, sabiendo que quedó así, me animaría en decir que la respuesta correcta estaba en donde? En la letra T, ¿cierto? Ahí lo tenemos entonces. Si analizas nuevamente, observa que estamos trabajando, ¿no? Un formato como este. ¿Listos? Y ya lo demás solamente doble clic hacia abajo. ¿Sí? Porque este valor, si a este valor cambia, por ejemplo, de repente te dicen, a ver, 2.3, ahora cóbrale a 2.8, automáticamente todo cambia. ¿Vieron? Control Z, ahí está. El último ejemplo, por decir, tenemos acá, mira, ve, es parecido a lo que vimos hace un momento. Me dice, en la columna C se registra el monto cobrado por cada tratamiento en el mes de diciembre, bien, correcto. Y lo que yo necesito es fijar un incremento para el siguiente semestre, 2024, de enero a junio. Entonces, vean que por cada mes hay un incremento con respecto al mes anterior. Dice, este incremento se aplica al mes anterior. Se solicita escribir una sola fórmula en D7, es decir, aquí, la cual debe ser suficiente para crear una serie horizontal y vertical. ¿A qué nos referimos? A que yo lo arrastre hacia la derecha, ¿no? En horizontal y luego en vertical y debe ser la misma. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Miren, igual y le decimos, este valor, ¿bien? No voy a anclar la columna C, puesto que luego necesito que se mueva a la derecha. Y el 6 tampoco lo voy a anclar porque necesito que se mueva hacia abajo. Entonces, C6 por este porcentaje de acá arriba. A ver, miremos. La columna D sí necesito que se mueva, ¿correcto? Que se mueva. En la fila 4 no se debe mover, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se debe mover? Porque todo está en la misma fila de 4. Y le presiono Enter. Ahora, si el servicio costaba 17.590, en el segundo mes, en el siguiente mes, perdón, en enero, no va a ser 439,75. ¿Qué es lo que estaba faltando aquí? Decirle al precio real, réstale ese incremento, perdón, súmale, ¿ya? El incremento, ¿bien? Entonces siempre voy a tener un valor mayor al mes anterior. Esa sería la respuesta. Pero si tú comparas dentro de tu lista de opciones alternativas que tengo acá arriba, no hay ninguna se parece. Entonces yo digo, ¿se acuerdan ustedes que hace un momento hicimos un análisis y decíamos C6 es lo mismo que yo diga C6 multiplicado por 1? Bien, entonces, factor común, C6 por 1, y le decimos así, abro paréntesis, 1 más, y como este C6 ya lo saqué fuera, entonces le digo más de 4, ¿sí? Quedaría así entonces, C6 por 1 más C6 por D4. Presionamos un Enter y ya lo tenemos. Mira, si yo copio hacia la derecha, y si copio hacia abajo, ya tú sabes que lo vas a completar el cuadro, todo el cuadro, doble clic, ahí está. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La respuesta correcta es esta, ¿sí? C6 por 1 más D4. C6
vean que estaría, ¿en qué letra estaría, señores? A ver, miren bien ahí, la fórmula en D7, en D6, en D6 sería, bien, la misma, ¿no? Ahí está. C6 por 1 más D4. La A, ¿cierto? La A sería la respuesta correcta. Bien, aquí sería en todo caso en la celda D6, ¿no? D6, para que tenga mejor contexto ahí, todo. ¿Listos? La A, muy bien, Madeleine. Muy bien, entonces ya vieron que en este caso hemos aplicado correctamente, ¿sí? Entonces voy a cerrar este archivo, lo guardo, y vamos a entrar ahora sí, siendo las 10:49, a un tema muy importante dentro de nuestro curso, cuáles son las funciones. Ya adelantamos un poquito con el tema de la suma, ¿bien? Entonces va a ser más fácil para nosotros. Miren, una función en Excel son fórmulas predefinidas, ¿bien? Las funciones en general son fórmulas predefinidas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos hace un momento el tema de poder hacer los cálculos manualmente? Entonces vamos a ver ahora que es más fácil hacerlo con referencias, ¿no? Y utilizando mejor todavía las funciones. Por ejemplo, acá nos dice la sintaxis, el nombre de la función y siempre dentro del paréntesis hay que colocar los argumentos, que sería, mira, ¿qué podemos poner como argumentos? Me dice que un argumento, o sea, lo que va dentro del paréntesis de toda función, puede ser una posición de una celda, puede ser un rango de celda, como ven acá. ¿Se acuerdan? Aquí hay un rango. Por ejemplo, aquí dice promedio y vean que hay dos rangos. ¿Por qué? Porque está separado con una coma. Puede ser coma o puede ser punto y coma según tu equipo, según tu configuración. Puede ser que dentro de una función veas que su argumento es otra función, mira, ve, redondear la suma de tal cantidad, ¿no? A dos decimal. O concatenar, mira, y dentro de esto estoy concatenando, pero estoy también aplicando otra función de texto, ¿no? De la izquierda, de la derecha, tantos caracteres, y lo concateno, ¿ve? Una fórmula también puede ser parte de una función como argumento, mira, ve. La función redondear que está redondeando un cálculo, ¿ven? Hay una fórmula dentro de los paréntesis. O también un número, ¿no? El máximo de esos tres números me va a devolver entonces el valor máximo. Bien, entonces, es lo que podemos utilizar como argumentos de una función. Aquí para hacer un pequeño ejemplo, decimos igual, si yo tengo la suma de estos, de las ventas de dinero, digo suma, abro paréntesis, mira, ¿ve? Podríamos aplicar esto todo el rango me ubico arriba. Puedes mencionar celda por celda, pero vamos a demorar mucho y no es lo correcto. Entonces vamos a marcar. Como son bloques que están así, ¿no? En general, entonces bloques continuos voy a marcarlo así. ¿Bien? Y si arrastro hacia la derecha, pues Excel va a entender que también quiero sumar ese rango. ¿Listos? Bien, entonces acá también te dejé. ¿Por qué este ejemplo así? Porque puede ser que marques desde E21 hasta E25 o también mencionar E21, E22, pero mira, es más extenso. Hay que aprovechar que me permite hacer los rangos como argumentos. Bien, existen funciones que no poseen argumentos. Por ejemplo, la función ahora. Mira, si yo le coloco acá igual ahora, abro y cierro, ¿qué me está devolviendo? La fecha y hora del sistema. Y si yo le coloco igual aleatorio, miren, aleatorio, abro y cierro paréntesis, me va a devolver un decimal menor que 1, entre 0 y 1, ¿vieron? Entonces, si yo quisiera multiplicarlo, por ejemplo, por 20, ahora sí veo un entero, ¿vieron? O un decimal, ¿no? Mayor que 1, ¿vieron? Ahí está. Entonces, también vamos a ver que existen otro tipo de funciones. Están categorizadas, están por categorías. Entonces, mira, hay funciones matemáticas, estadísticas, funciones lógicas, funciones de texto, de búsqueda y referencia. Entonces, en una sola clase vamos a tratar de abarcar lo principal, lo fundamental, y que ustedes mismos puedan luego investigar un poco más acerca de otras funciones, ¿bien? Funciones financieras, funciones de base de datos son las más conocidas. Acá te dejo un poquito de teoría. Esto es muy importante que vuelvas a ver de repente la grabación si es que no quedó claro algo. Y siempre viendo, pues, ¿no? En los ejercicios y la parte teórica. A ver, algo muy resumido. Por acá yo necesito verificar, hay un bloque de datos, aportes. Y miren, acá se ha calculado la suma de todo este rango, ¿no? Entonces yo lo dejé resuelto para que tú veas solamente cómo es que se aplica, porque ya lo hemos hecho anteriormente, la suma de F3 hasta F22, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si alguien se equivoca y dice, yo acá le pongo punto y coma? Al ponerle punto y coma, Excel va a entender que solamente está sumando dos celdas, la primera y la última.
No se vayan a confundir siempre, por favor, verifica los dos puntos, ¿bien? Acá te dejo entonces qué hace la función suma, acumula valores numéricos de un rango de z, ¿bien? También puedes hacer uso del asistente de funciones, es válido también para aquellos que recién están comenzando, sería muy bueno que puedan hacerlo con el asistente. Voy a borrarlo esto, permítanme un momento, y lo voy a hacer nuevamente, pero usando el asistente, ¿bien? Igual entonces me ubico aquí dentro, me voy hacia arriba, donde está la barra de fórmulas, miren acá dice insertar función clic, y voy a mostrar este cuadro. Por defecto yo lo tengo aquí ya listado dentro de las funciones usadas recientemente, pero si nosotros cambiamos acá, mira, y digo, por ejemplo, matemáticas y trigonométricas, y busco por acá, acá me va a aparecer dentro de la categoría matemáticas y trigonométricas, suma. Conforme vayas usando, entonces si me voy a usadas recientemente, acá vas a encontrar las más usadas, pues no las que has usado tú en tu equipo, ¿bien? Entonces, suma. Si no te acuerdas cómo se hace, simplemente acá arriba le escribes suma, le das clic en ir y te debería mostrar todas aquellas recomendadas, ¿no? Que comienzan con la palabra suma. Suma nos está dando ya una pequeña advertencia, ¿no? Acá es muy importante porque la función tiene su documentación. Mira, me dice, escribe suma, escribe los argumentos dentro del paréntesis separados por, en este equipo es punto y coma, vean acá está el punto y coma, entonces ya no hay dudas de que profera con coma, punto y coma, y cada equipo puede variar. Suma todos los números de un rango de z, ¿no? Entonces, si aquí tienes dudas, acá te va a dar toda esa información que tú requieres. Y mira, por defecto ya me está marcando el número, me dice, desde F13 a F22, correcto, ¿sí? Y si lo borro, profe, y si lo borro, ya, mira, cada vez que tú quieras darle un número, mira, imagínate que tú haces esto, ¿no? Para comenzar, F3, y el número 2 dice, el número 2 es este de acá, mira, conforme vayas avanzando, se van abriendo cajitas nuevas. ¿Qué me dice? Para solamente reforzar la teoría, dice, pueden ser hasta 255 números. Profe, pero así no se hace. Claro, te estaba mostrando que cada vez que tú vayas avanzando, no pueden ser rangos, de repente, ¿no? Puedes armar un bloque hasta de 255 argumentos dentro de ese paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Le voy a marcar ahora sí el rango. Y miren, Excel lo bueno que tiene es que es muy, muy intuitivo, ¿no? Mira, me está diciendo, en este rango, está leyendo los valores de ese rango. Mira, me lo está mostrando entre llaves. Bien, me está dando ya la respuesta y me dice qué cosa es, qué cosa hace esa función. Y cada vez que yo me ubico dentro de un argumento, me está dando una descripción de ese argumento. Vean. Entonces, más información, simplemente práctica, nada. ¿Ven? Ahí está, mira. Dice, el número uno es el argumento y pueden ser valores lógicos, ¿no? Entre otros. Listos, aceptamos. Y ya está. Ahí está la respuesta. Bien, pasemos al sumar punto sí. Sumar puntos sí, lo que hace es sumar un rango de datos, un conjunto de valores, pero basado en una condición. Por ejemplo, aquí tenemos una colecta solidaria y podemos observar que están divididos por secciones. Entonces, si aquí me piden solamente sumar los que sean de la sección A, miren, ve, tiene este pequeño formato, la sintaxis. Bien, lo voy a explicar primero. Acá, ¿qué se está haciendo? Mira, sumar puntos sí, es el nombre de la función. E19 hasta E20. Esto se llama rank. Miren, puedes observar aquí, cada vez que te ubicas o sombreas una parte de ello, aquí hay tres bloques. Bien, entonces acá abajo me está diciendo rango. Estoy ahorita en el rango, por eso está en negrita. Punto y coma. Mira, separan a cada uno de los argumentos. Entonces se entiende que el primero es el rango, la A sería el criterio. El criterio es lo que yo estoy buscando dentro de este rango. Por eso es que estos dos siempre van de la mano. Y cuando haya una coincidencia de este criterio en ese rango, entonces me va a decir, busca que sumar su valor en el rango suma. ¿Bien? O sea, hay un numerito que me interesa. ¿Cuál va a ser? El aporte, ¿no? Pero no todos los aportes, sino aquellos que sean del tipo A dentro de este rango. ¿Listos? Mira, lo voy a borrar para que se entienda mejor. Entonces, ahora sí, igual, sumar puntos sí, abro paréntesis. Si tú lo quieres hacer así, de esta manera, mira, primero el rango, todo este bloque, punto y coma. El criterio, que sean iguales a A, ¿sí? O sea, aquí yo no puedo decir que sea igual a 35 o a 65, sino, ¿qué cosa veo? Letras. Entonces, una letra, A, punto y coma. El rango suma, ¿cuál sería? Cuando haya
una coincidencia de A, quiero que sume su respectivo aporte. Enter y listo. ¿Listos? Otra forma de hacerlo sería ubicándote en la celda. Bien, mira, ve. Si yo me voy acá arriba y busco por acá, ¿se acuerdan lo que hicimos hace un rato? Vamos a ponerle, por ejemplo, acá, sumar, ir. Acá está sumar punto sí. Dice que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Acá hay una pequeña referencia, ¿no? Teoría. Y mira, el asistente. Primero me dice rango, luego el criterio y luego la suma. Rango. Ah, quiero todo este bloque como rango. Miren, acá me está leyendo el rango. Me está leyendo todas las letras. Criterio. Quiero que sea igual a, mira, escribo A nada más y cuando salga del casillero se ha creado una comilla ahí. No lo escribí automáticamente. Excel, su asistente de funciones, me dice, tienes que escribirlo entre comillas. Profe, si yo lo escribo entre comillas, si tú lo escribes entre comillas y sales de allí, Excel ya entiende que tú le pusiste comillas, no le vuelve a poner. ¿Vieron? Entonces, por eso es asistentes, ¿no? En algo tienen que ayudar. Mira, ¿ve? Ahí está. Salgo y automáticamente lo completo. ¿Vieron? ¿Y el rango suma cuál sería? El rango suma serían estos valores. Vean, de repente para algunos es más fácil el paso anterior o de repente este te va mejor. Me está diciendo los rangos son todas estas letras, el criterio es solamente uno de esos tipos, A, y el rango suma este. ¿Listos? Aceptamos. Y mire, me está mostrando. Profe, pero un momento, usted está sumando B. ¿Qué tendría que hacer aquí? Solamente cambiar. Yo lo hice a propósito, mira, B. B, y entonces ahora calcula correctamente. ¿Listos? A ver, otra forma más rápida de hacerlo sería esta, ¿no? Igual sumar punto sí, abro paréntesis, y mira, cuando tú le das acá ya el nombre de la función hasta el paréntesis y te vas arriba, mira, ve, una tercera forma, te vas arriba en el icono de insertar función, automáticamente te va a llevar a este asistente. Vieron que cuando yo comienzo desde cero y le digo por acá y tengo que buscar la función, entonces vamos a ir combinando. Simplemente, mira, sumar punto sí, abro paréntesis, me voy acá arriba y directo me lleva al asistente, al cuadro de diálogo de ese asistente. ¿Bien? El rango, ¿cuál sería? El mismo rango de siempre. Ahora el criterio ya no sería A ni B ni C, sino, perdón, A ni B, sino C. Y el rango suma sería todo esto. ¿Bien? Aceptamos y ya está. ¿Vieron? ¿Listos? Muy bien, entonces hemos conocido un poquito más la función sumar puntos sí. Ahora vamos a ver la función max. La función max, miren, esta es una función muy sencilla. Tú le entregas el argumento, en este caso, igual max, el argumento sería todo este rango, y lo que va a hacer es te va a devolver el valor máximo, ¿bien? El valor mayor dentro de ese conjunto de datos, ¿bien? En este caso sería 65. De igual forma puedes usar el asistente o puedes escribirlo directamente. No hay mucha teoría aquí. Lo mismo con la función mínimo, ¿bien? Por ejemplo, si hacemos mínimo, necesito saber cuál es el más bajo de todos estos aportes. Miren, mínimo de F9 hasta F18, ahí está, es 18. Y de repente viene Tani y nos dice, miren, yo tengo que dar mi aporte, ya, le doy 5 soles, enter. Ese 5 automáticamente pasa a ser el mínimo, ¿vieron? Entonces voy a borrar el aporte Tania para que vean, 18. Min, ¿ya? Min, no se olviden, min, y en el anterior, el máximo, max. ¿Listos? Pero no siempre vamos a ir a los extremos, el mínimo, el máximo. En algunos casos necesito mostrar el segundo mayor o el tercer mayor. Es como cuando ustedes en casa de repente, ¿no? A ver, tres, cuatro personas, a ver, ordena las edades, ¿quién es el mayor? Papá, mamá, hermanos. Entonces decimos, ¿no? El primer mayor, el segundo mayor, el tercer mayor. Entonces, esos términos también Excel lo puede trabajar así. Por ejemplo, el segundo aporte mayor, igual, y decimos K punto, miren que tenemos el décimo mayor y Késimo menor. En este caso sería Késimo mayor. Y le decimos primero la matriz. La matriz sería el conjunto de valores. Punto y coma y me dice, ordénalo, internamente Excel lo va a ordenar y me va a devolver el segundo mayor. Entonces acá necesito una constante K. Vean que esta es la sintaxis. Matriz primero, ya le hemos puesto la matriz, y luego K. ¿Cuánto vale K? Para nosotros va a valer 2 porque nos dice segundo mayor. Cierro paréntesis, 58. ¿Vieron? El primer mayor, por así decirlo, ¿no? O el máximo valor, si yo miro mi lista es 65. Y después de 65 le sigue como segundo mayor, ¿ya? 58.
El cuarto mayor, ¿cómo sería? K punto décimo mayor, el mismo rango o matriz, y K ahora vale 4. ¿Por qué? Porque me piden el cuarto mayor. ¿Vieron? Es 40, ¿cierto? Entonces tampoco no hay mucha teoría acá. También puedes usar el asistente, ¿bien? En el caso del décimo menor, similar al caso anterior, Excel lo va a ordenar y te va a decir, ¿no? El menor, ¿no? El segundo menor, el tercer menor, así hasta el késimo menor. Por decir, acá me piden el segundo corte menor, igual punto késimo menor en la matriz, que sería todo esto, punto y coma. Y como me dice segundo menor, sería K vale 2, 20. ¿Por qué K vale 20? Profesor, si yo miro acá, el menor de todos, el mínimo es 18. Y en esa línea, 18, el segundo menor, o sea, después de Carlos con 18 soles, está Claudio con 20 soles. Por eso que el segundo menor es este valor. ¿Vieron? Tener cuidado con arrastrarlo. Miren, como estamos todavía en una etapa de aprendizaje, arrastro. Y miren, cuando yo arrastro es correcto, pero miren, me estoy yendo una fila hacia abajo y el aporte de Luis no está entrando dentro de ese rango. Una solución aquí viable sería que ustedes sombreen este rango, que está como una referencia absoluta, mira, relativa. Me voy acá arriba al primer cálculo y esto lo anclamos, ¿bien? FNF4 lo anclamos. ¿Listos? Y le doy un enter y cuando yo lo arrastre hacia abajo, se mantiene el mismo rango. Lo que tendríamos que modificar solamente es el valor de K. ¿Listos? Ahí está. Bien, más fácil, ¿cierto? Y una segunda forma de hacerlo, para no tener que usar estos anclajes en los rangos, sería darle un nombre a ese rango. ¿Listos? Atención, miren, voy a sombrear todo este bloque solamente para este caso. Bien, voy a marcarlo. Es más, le voy a cambiar de color para que quede bien marcado allí. Y le digo, dentro de mi cuadro de nombres, le voy a asignar, ¿ya? Le voy a asignar un nombre a esto. Para ello, necesito mostrarte varias opciones acá. Mira, me voy a vista y acá dice línea y cuadrícula, barra de fórmula, ¿correcto? Mira, nuevamente, para que lo veas mejor así. Un momento. A ver, vamos a activar esto. Listos. Miren, marcamos entonces todo este conjunto de valores, ¿correcto? Y acá a la izquierda que dice cuadro de nombres. Bien, en tu cuadro de nombres, clic, y allí le voy a decir que esto se llame aporte, ¿ya? Aporte, por ejemplo, aporte guión bajo colecta, ¿ya? Enter. Este rango se llama aporte colecta. Si yo me voy a desplegar acá, mira, ahí está aporte colecta. Entonces, cuando nosotros querramos ya no utilizar esta referencia, mira, le voy a decir bórralo y le digo aporte. Mira, ahí apareció aporte colecta. Doble clic y ya tenemos entonces el aporte colecta. ¿Vieron? Entonces, cuando le demos un arrastre hacia abajo, me dice ahora aporte colecta, pero el K sí varíalo, ¿no? 4. Ya está. Entonces puede ser con referencias absolutas o puede ser, ¿qué cosa? Puede ser también como nombres, ¿ya? Acá, por ejemplo, si yo quiero sumar todas estas celdas, sería igual suma, ¿no? Aporte colecta, porque sabemos que aporte colecta es el nuevo nombre. Es como darle un alias, ¿no? A ese rango. ¿Listos? Ahí está. Bien. Tener cuidado también porque para tener mucha precaución, si de repente nos vamos por acá a fórmulas y acá decimos administrador de nombres, vean que hay varios nombres que se le ha asignado en todo el libro. Incluso hay referencias que ya están en este caso, ¿no? Obsoletas, están vínculos rotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué nombre le di hace un momento? Yo le he dado el nombre de colecta, ¿sí? O simplemente importe colecta. Bien, mira, vamos a buscar aquí, vamos a tener todos los rangos que hemos dado. Aporte, ¿se acuerdan? Acá le hemos dado aporte colecta. Entonces, si yo me voy acá a administrador de nombres, clic en administrador de nombres, entonces le hemos dado el nombre de aporte colecta. Ahí está. Miren, dice que está refiriéndose a estos valores, ¿no? Ahí está, mira, ¿ven? ¿Y qué pasa si alguien de curioso de repente o inocentemente lo borra? Mira, le doy clic, eliminar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Se va a seguir manteniendo mi resultado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va a mantener o va a afectar? ¿Afecta o no al resultado final? A ver, ¿qué nos dice Lucero? ¿Qué nos dice Diana? A ver, ¿creen que afecten algo a mi cálculo?
porque te va a pasar, seguramente ya te pasó. A ver, ¿alguien por ahí? Sí, ¿no? Claro, Naomi nos dice, mira, si yo tengo el nombre, o sea, Excel está haciendo el trabajo en base a esa referencia para, ¿no? Darnos un poquito un panorama diferente de lo que hemos visto al inicio. Mira, si yo elimino aporte y colecta, elimino. Excel me está preguntando, ¿confirma que desea eliminar el nombre de aporte y colecta? Y le digo que sí, y lo cierro. Y mire, que no te vaya a pasar. En algún momento te puede suceder, dices, ¿no? Profe, ¿qué pasó si usted dijo que le ponga un nombre? Ah, pero fíjate los nombres, de repente alguien lo eliminó, ¿listos? Entonces Excel va a decir, yo voy a sacar el décimo menor de aporte, pero no sé qué cosa será eso, seguramente que alguien borró el nombre, ¿listos? Entonces, para crear el nombre, no te olvides, solamente marcábamos por acá, íbamos acá al cuadro de nombres y ahí lo escribíamos y le damos un enter. Otra forma es que vayamos acá a administrador de nombres, nuevo, mira, así como lo eliminé desde acá, también puede que en un momento lo modifiques o que crees uno nuevo, nuevo, y dice nombre, aporte. Si tú quieres, lo puedes llamar como aporte, también puede ser, o si no, le pones ahí aporte, guión bajo, colecta. ¿Listos? El ámbito en el libro, comentarios, no le pongo ningún comentario. Si tú quieres, le puedes poner, ¿no? Un texto aquí que te haga recordar qué cosa hace, ¿no? Ah, ¿para qué sirve? Se refiere a, mira, se refiere a, ¿y por qué dice décimo menor signo de admiración? No vayas a pensar que es es en sí el nombre de la hoja. Más que todo, ya aquí es el nombre de la hoja. Siempre después va el símbolo, ¿no? Del signo de exclamación, ¿ya? Profe, pero es el nombre de una función también, en este caso, yo le puse así, pero predomina en este momento, ¿no? La idea de que es el nombre de la hoja y luego el rango dentro de esa hoja. ¿Listos? La hoja se pudo llamar diferente. ¿Bien? Entonces, le vamos a dar clic en aceptar y ya tengo aporte y colecta, cierro. Entonces, cuando regrese, ya solucionamos ese problema. ¿Bien? Ha sucedido muchas veces que por ahí alguien de repente estuvo explorando, eliminó algo, por eso que siempre cuando sean administrador de nombres, siempre tienen que darle un mantenimiento aquí, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá de repente en algún momento esta referencia ya no me sirve, entonces elimino, acepto, y así vamos viendo un orden, pues, ¿no? ¿Listos? Ahora sí, bien. Promedio. Vamos a ver, no se olviden de ese comentario que acabo de hacerles, ¿ya? A ver, en el caso del promedio, no hay mucha teoría acá, simplemente es la media aritmética de un conjunto de valores. Promedio de 7 hasta H7, ¿no? Lo que va a hacer es sumar n valores y lo divide entre la cantidad de valores sumados, ¿cierto? Entonces simplemente igual promedio, no te olvides, igual promedio. No se vayan a confundir porque me ha pasado también con algunos estudiantes que le ponen acá promediar. ¿No? Entonces, si tú le das un enter, mira lo que va a pasar. Dice nombre, así como no reconocí hace un momento el nombre de aporte colecta, ¿no? Porque para él no existe, pues, ¿no? Entonces dice, no sé qué hacer con él. Igual. Entonces, la función se llama promedio, ¿ya? Eso es lo mínimo que debemos recordar. Promedio, acá omití la I, ya, promedio, y ya está. ¿Listos? Igual lo puede hacer con el asistente, siempre recordando que lo que hace es sumar la cantidad de valores y lo divide entre todos ellos. ¿Bien? Voy a borrar todo esto. Igual promedio, abro paréntesis, de todas estas notas. ¿Listos? Y arrastramos hacia abajo. Nada más. Ahora, en el caso del redondeo, por ejemplo, acá, me pide calcular el promedio, ya lo hicimos. Ahora me dice, redondear el promedio de Juan a un decimal. Yo veo que Juan, su promedio está en esta celda. ¿Qué celda es? Es la celda I7, ¿verdad? Entonces, lo que hice acá fue simplemente redondear de I7, su valor de I7, a un decimal. Bien, porque acá es lo que me pedía. Luego, el promedio de Manuel en dos decimales, ahora sería I8 con dos decimales. Bien, no hay ninguna complicación aquí, por eso que lo vamos a hacer un poquito más rápido. No te olvides, promedio, la media aritmética. Redondear, lo que hace es especificar la cantidad de decimales que tú quieras. Bien. Por ejemplo, Diana a dos decimales. Diana, su promedio está, ahora estamos aquí, bien, en la celda I9. Por eso es que acá le pusimos redondear, mira, promedio. Profe, ¿por qué otra vez promedio? ¿Por qué de frente no le pusieron I9? Porque acuérdate que puedo tener una función como argumento de otra función y es válido. Bien, no se vayan a olvidar. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, si yo borro todos estos promedios, mira, la única que se queda con respuesta correcta es Diana. ¿Por qué? Porque Diana está calculando acá su promedio y dice, no importa si le borras el promedio. En cambio, los otros señores, ellos sí están dependiendo del cálculo que está, ¿no? Entonces,
un pequeño detalle también que te quería comentar ahí. ¿Listos? A ver, vamos a redondear ahora este caso, por ejemplo, ¿no? Lo he pasado un poquito rápido esto porque acá necesito que recuerdes otra idea más importante. Promedio primero y le digo de estas tres notas. ¿Listos? Y ya está, con 13, mira, doble clic. Profe, pero yo veo acá que están enteros, mira, marca nuevamente, me voy acá arriba, número, y desde el número, por favor, voy a decirle, quiero cambiarlo ahora con posiciones decimales, número, posiciones decimales 2 1 2. ¿Listos? Acepto. Y ya lo tengo ahí, mira, sí tenía decimales. Solo que por defecto estaba ese formato como no, sin parte decimal. Ahora el redondeo. Quisiera que lo redondees a cero decimales. ¿Bien? Mira, decimos así, redondear, ¿sí? Número, que sería esta celda, un clic, coma, decimales 2. Si yo le pongo 2 no va a pasar nada, ¿no? Cero, cero, ahí está. ¿Nos alcanzó para redondear el primero? Sí, el segundo se mantiene. En el tercero, observa que no ha incrementado porque era 12,33. ¿Recuerdan? Mayor o igual a 5, ¿no? O a 0,5 nos sirve para poder redondear. ¿Sí? Entonces ahí se puede comprobar, ahí estamos redondeando. ¿Listos? Otra cosa que a veces también te pueden pedir es truncarlo, ¿ya? Truncarlo. Truncar simplemente lo que hace es cortar ese decimal a esa cantidad sin necesidad de redondear. Entonces, a ver, ¿lo quieres ver un momentito? Por ejemplo, alguien por ahí te pide esto, mira, igual truncar, lo voy a hacer como un extra, este número, pero te dice quiero truncarlo con un decimal, ¿ya? Con un decimal. ¿Cómo sería? 12,6. Este es el cero que aparece solamente por el formato de dos dígitos, ¿ya? Pero mira, si yo arrastro hacia abajo, ahí lo está truncando a un decimal, ¿vieron? Para que no se vayan a confundir acá, le voy a decir entonces con un dígito, ¿ve? En ningún momento lo he redondeado, simplemente lo que he hecho acá es truncar, ¿ya? Por ejemplo, hay cuadros de méritos, bueno, de repente por ahí han consolidado, donde hay un criterio para redondear, pero de repente dicen, no, no lo quiero redondear, trúncalo, nada más, trúncalo, ahí está. De repente te han pedido en algún momento ese tipo de formatos. Bien. Ahora algo más divertido, las funciones estadísticas, tenemos acá las funciones contar, contar puntos y, contar blanco y contar. Bien. A ver, atención. Para que ustedes luego revisen la parte teórica, hay mucha teoría aquí, ¿bien? Pero vamos a decir, miren, me presentan este cuadro y yo necesito saber cuántas personas han dado su edad. Entonces, yo miro por aquí y digo, lo que yo sé es que hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, pero Excel lo va a hacer por ti ahora. Solamente bastaría que te ubiques aquí y decimos igual contar. Contar lo que hace es cuenta números, ¿ya? Marco por aquí y él va a detectar cuántas celdas tienen números y dice, hay 7. ¿Por qué? Puede ser que alguien por aquí de casualidad escribió X y si contar solamente cuenta números, entonces lo va a omitir a esta X. ¿Vieron? Tener mucho cuidado, te voy a adelantar un poquito. Si tú le pones contara, contara cuenta todas las celdas que no estén vacías. Lo que tenga, mira, por ejemplo, contar en este caso contó la X. Y si yo por acá le digo igual, vamos a suponer que yo le digo este valor más uno, vamos a suponer, ¿no? Hay un error aquí, ¿correcto? Igual, contara cuenta celdas no vacías. Entonces, mira, me ha contado todas las celdas con valores, incluso con errores y todo, ¿vieron? Entonces yo le digo contar nada más, contar, contar cuenta números. Ahí está, ¿listos? Otra cosita por acá, si hablamos del contar punto sí, con el contar puntos sí, más fácil todavía. Contar puntos sí cuenta valores dentro de un rango, pero basado en una condición. Por ejemplo, yo tendría que saber aquí cuántos varones hay, cuántas mujeres y cuántos mayores de edad hay. ¿Cómo lo hacemos? Mira. Entonces yo voy a analizar primero para la cantidad de varones y mujeres, yo voy a tomar este rango, ¿bien? Me interesa este rango, entonces digo igual, le digo contar puntos sí, el rango sería lo que acabo de marcar, punto y coma, y entre comillas le voy a decir, como me están pidiendo primero, a ver, ¿qué me piden primero? La cantidad de varones, entonces le digo, todos aquellos que tengan una M, ¿bien? Como identificador entonces de su género, ahí tengo 4 varones. Y si queremos ahora para las mujeres contar puntos sí, abro paréntesis, el rango sería el mismo rango, pero entre comillas le digo criterio, que sería femenino. ¿Bien? Femenino, todas las F que encuentren, dice, hay 6 mujeres y 4 varones. Ahora, en el caso de la edad,
yo debo saber cuándo es mayor de edad. Sabemos que es mayor o lo consideramos cuando sea mayor o igual a 18. La edad mayor o igual a 18, entonces acá le voy a decir igual, contar punto sí. Ya no nos interesa la columna E, ahora nos interesa este rango, ¿cierto? En ese rango, mira lo que me está pidiendo. La función, su sintaxis es igual, contar puntos sí, y me dice rango y criterio. Nada más te pido. Listo, entonces el rango sería dónde están las edades, punto y coma, y el criterio sería que sea, entre comillas, mayor o igual a 18. ¿Listos? Cierro paréntesis. Allí puedes observar, así lo deberíamos ir trabajando. Contar puntos sí. Si es que en este rango, desde F9 hasta F18, encuentro valores que sean mayores o iguales a 18, entonces va a ir contando. ¿Listos? Son 6 también. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que a Tania le puse 14, pero ahora le voy a poner 24. Enter. Entonces ya hay una persona mayor de edad adicional. Ahora, miraré, mayor de edad 7. ¿Vieron? Ahora sí, pasemos a contar punto blanco y la función contar. ¿Bien? Miren, contar blanco. Por ejemplo, me dice, tengo las edades y tengo los teléfonos de un conjunto de personas. ¿Cuántos no dieron su edad? Entonces, acá hay celdas vacías. Lo que yo debería saber es contar esas celdas en blanco. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, contar punto blanco en un rango determinado. Mira, lo único que me pide es eso, ¿no? ¿Vieron? No hay lugar a dudas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando, Excel ya te está dando aquí un pequeño tooltips, ¿no? ¿Dónde tú puedes ver esto? Mira, si tú quieres, por acá le das un clic y lo puedes mover de repente. Ahí está. Vean que es lo que me pide, ¿no? Contar blanco dice solamente entre paréntesis rango. Ahí está. Entonces, enter. Son tres lo que no dieron su edad. Es correcto. De repente dice Luis y Esther, borramos su edad. Mira, automáticamente dos menos. Entonces, acá serían dos más, ¿no? Dos edades que acabo de borrar, dos menos en el listado. Entonces, ¿cuántos no dieron su edad? Ahora son cinco, me dice. Control Z, mira ahí, ahora son tres. ¿Cuántos no dieron su teléfono? O sea, ese no dieron, lo interpretamos como que están vacías. Por eso, ¿qué le decimos a Excel? Cuenta allí, cuenta las celdas en blanco de todos estos valores. ¿Bien? Ahí está. A ver, vamos a introducirnos ahorita en una función sí, ya después vamos a hacer unos proyectos, porque por ejemplo, cuando te piden un registro de notas y de repente hay valores que ya están calculándose ahí, lo que normalmente hacemos es, ¿no? Contar puntos sí, si tantas celdas están en blanco, recién hace el cálculo, entonces eso lo podemos ir combinando, ¿ya? A ver, contar y ahora contar. Contar, ya lo adelanté un poquito hace un momento. Por ejemplo, ¿cuántos accionistas tengo? Diríamos así, ¿no? Quiero contar cuántos accionistas hay en esta lista. Entonces, copio esta fórmula, ¿sí? Le ponemos aquí igual, contara y todo esto. Bien, ahí está, enter y listo. 28. Si borramos, por ejemplo, a Tobar Leoncio, borramos 27. ¿Vieron? Está contando cuántas personas hay en esa lista. Muy bien, entonces de esa forma hemos terminado este ejemplo. Lo voy a guardar también y luego se los envío como resuelto. Vamos a ir cerrando ya este último bloque con la función lógica, función condicional sí. ¿Vieron? A ver, por ejemplo, acá tengo un pequeño caso donde vamos a ir identificando, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos hace un rato. En el icono de insertar función, nos va a mostrar el asistente. Hay que buscar en qué categoría. En la categoría lógica, tenemos sí. También existe el sí conjunto, sí error, ¿no? Este es el asistente. Me está diciendo que necesito tres argumentos, pero como mínimo voy a trabajar siempre con una prueba lógica, ¿ya? Vean entonces un valor verdadero, un valor sí falso. ¿Bien? Esto lo vamos a ver más en la parte práctica. No te olvides que dentro de la prueba lógica puedes hacer comparaciones y para hacer esas comparaciones recuerda los operadores de relación, igual, mayor, menor, ¿no? Mayor igual que, menor igual que o diferente de, ¿bien? Acuérdense de eso, nada más. Bien, entonces vamos a ver un caso típico. Por ejemplo, acá te he colocado tres indicaciones. Primero me dice que voy a asignarle un 8% de bonificación a todas aquellas personas que son mujeres, ¿sí? ¿Cómo sería entonces acá? Igual, y le decimos, primero utilizamos la función sí, abro paréntesis. Mi prueba lógica es una comparación, y como me están pidiendo
si es hombre o mujer, ¿no? Para darle la bonificación. Entonces, ¿me interesa el estado civil? No. ¿Me interesa el sexo o género? Sí. D4. D4 igual, cuando sea igual a F, porque es lo que nos están indicando, yo debo decirle que cuando sea verdadero esto, debo hacer un cálculo del 8% de la bonificación. Entonces, como no hay ninguna celda donde tenga ese 8%, le voy a colocar así, 8%, ¿bien? Por, por el sueldo, ¿bien? Y mi sueldo está ¿en qué celda? En G4. Nuestro sueldo, el primer sueldo está en G4. Punto y coma. Y si es falso, le voy a colocar nada, o sea, cero. No le corresponde. Vean, así va a quedar. Ya tú sabes que este 8% lo ideal sería que esté en otra celda para que cuando hagamos las referencias, ¿no? Automáticamente se actualice. Bien, entonces le voy a cerrar por acá, enter, y ahí está. ¿Vieron? Arrastramos y ahí está la bonificación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? A ver, en el micrófono, de repente por ahí, alguien quiere activar su micrófono o algo, levantan la mano y me indican y yo les doy pase. Muy bien, por aquí, Jani, ¿tienen una pregunta? A ver, vamos a ver. Mientras que vamos haciendo una pausa activa. A ver, Jani Aronés, le voy a activar el audio. Bien, hola, hola. Hola, una consulta. ¿Por qué Sí, pusiste las comillas sobre F? ya. Las comillas, toda vez que nosotros hagamos una comparación, por ejemplo, estoy comparando y digo, D4 es igual a F, toda comparación se va a dar como texto o carácter, debe ir entre comillas. Por ejemplo, si nosotros no le ponemos comillas acá, bien, lo que va a hacer es que me va a devolver un error. Me dice que no sabe qué cosa está pasando aquí y posiblemente hay un error con la fórmula. Entonces, acá entre las comillas, la F, perdón, la F siempre va entre comillas. Así como cuando, ¿se acuerdan que hace un momento hicimos el contar puntos sí y le poníamos entre comillas la A, ¿no? La B, la C. Ahí está, para que se pueda comparar. Muy buena pregunta. Siempre colocarle entre comillas para que Excel entienda que esto es un texto, ¿ya? O simplemente un carácter, pero debe ir entre comillas. Por ejemplo, Ahora, dígame, sí, perdón. o sea, eso quiere decir que cuando hacemos este tipo de comparaciones, directamente tienes que elegir la celda por ejemplo, tú estás elegido F, ¿no? Y, Ajá. por ejemplo, en la celda 7 tendrías que elegir M. No Ah, se no. pone directamente la columna sexo, por ejemplo. En este caso, como estamos trabajando todavía con rangos, cuando hagamos con tablas va a ser más sencillo. Por ejemplo, la siguiente clase hacemos con tablas, ahorita estamos haciendo con rangos y estamos trabajando siempre con la primera. ¿Por qué? Las demás solamente es cuestión de copiarlas hacia abajo. Y Excel ya se va a encargar de comparar. Mira, aquí está comparando a D5 también contra F, dice, ¿no? ¿Eres igual a F? No. Perdón, sí. Entonces le asigna la bonificación. En el tercer caso, D6, mira, ¿es igual a F? Y me dice sí, entonces le asigno. En el cuarto caso, D7, ¿eres igual a F? Y aquí, obviamente que decimos Mm. M, ¿no? D7, ¿cuánto vale? Vale M. ¿M es igual a F? No. Entonces se va por el caso, el valor sí falso. ¿Vieron? Cuando nosotros hagamos con tablas, ahí va a ser diferente. Por ahora, solamente estamos tomando de esta manera. Igual sí, el primer valor, ¿ya? De nuestra tabla. En este caso, ha sido una coincidencia que hemos tomado al D4. Podría haber sido de repente que mi tabla esté debajo, más arriba, como sea, pero siempre voy a tomar al primero de la lista. ¿Se acuerdan que en el caso anterior siempre tomábamos al primer caso y luego arrastrábamos para las siguientes filas? Entonces, en este momento decimos igual a F, estoy comparando, igual a F, punto y coma, el valor sí verdadero. O sea, cuando esto me resulte que sea igual a F, entonces yo le debo asignar el 8% del sueldo, ¿bien? Que sería G4. Y en el caso que sea falso, no le corresponde ninguna bonificación, cero. A eso nos referimos. Enter. Y ya Excel se va a encargar de cuando copie las demás filas, imagínate que sean 10.000 filas, entonces para todos ellos va a ir comparando a esa celda, ¿no? Donde está guardado el sexo del trabajador. Bien,
Igual, miren, por acá, para redondear la idea. La bonificación 2 nos dice, asignarle 10% a todas las personas casadas. Por ejemplo, tomo siempre a la primera fila. Ahora decimos así, sí, mi prueba lógica ahora sería el estado civil de la primera persona, que sería E4. Esa celda, no, por ahora, no nos interesa mucho qué valor guarda la celda E4. Simplemente yo le voy a decir, cualquier valor que asuma la celda E4, que es el estado civil, porque sabemos que puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, pero le dice E4. El contenido de 4, cuando sea igual a casado, que es una C para nosotros, dice que le voy a asignar 10% a todas las personas casadas. Punto y coma, cuando sea verdad, 10% del sueldo. Vean que solamente me estoy refiriendo a la primera persona. En la fila 4. E4, entonces lo estoy comparando con la letra C, y le estoy diciendo que sea 10% por G4, y cuando no sea casado, ¿no? Por ejemplo, ahorita es soltero, entonces nosotros le dejamos preparando ahí toda la lógica, y le dice, ya Excel se encarga del resto. Entonces, cuando no sea casado, le pones cero como bonificación. Miren, aquí le corresponde un cero. Si yo sigo arrastrando, al siguiente, Excel dice, E5 es igual a casado y ahora sí, coincidencia, esto vale C, C es igual a C, sí, entonces le aplico el 10%. Caso contrario, no le aplica nada. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, el primero siempre doble clic o arrastramos hacia abajo y ahí lo tenemos. ¿Listos? Me comenta de repente por el chat si es que quedó conforme o todavía queda la duda para de repente replantear con otro ejemplo. A ver, total de bonificaciones. Igual, ¿cómo sería aquí? Solamente la suma de las dos bonificaciones. Mire, dice total de bonificaciones. Tener cuidado que me dicen de repente sueldo total. Entonces, o de repente por ahí alguien me dice, profe, lo sumo esto. No, ¿por qué? Estoy considerando a la columna sueldo. Dice total de bonificaciones. Entonces, siempre hay que leer con cuidado. Nada más. Total de bonificaciones solamente bonificación uno y bonificación 2. ¿Listos? Aprovecho. La próxima clase, cuando hagamos con tablas, va a ser algo diferente, ¿ya? A ver, para que no se queden con la duda. Si yo marco todo este bloque, permítame solamente, no lo hagan, simplemente para que puedan visualizar acá. Me voy a ubicar en esta celda abajo y voy a borrar todo esto, ¿ya? Miren, solamente como un adelanto. Cuando tú tienes como tabla, mira, voy a marcar todo esto. La próxima clase, si ya han visto el sílabo, lo van a chequear ahí. Dice dar formato como tabla. Y de repente por aquí te gustó este, ¿no? Le dices clic derecho y le dices, a ver, aplicar y borrar formato, o de repente aplicar y borrar y mantener formato, ¿ya? Entonces yo le voy a decir aplique, pero que mantenga el formato. Listo. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Y mira, para no variar mucho el formato. Eso lo voy a explicar con detalle en la próxima clase. En la bonificación uno tenemos la misma lógica. Mira, yo le digo igual y le digo, ¿no? Sí, mira, hasta ahí todo normal, ¿no? Y le digo, la primera celda, ¿cuál era? El sexo, ¿no? Sí, y le digo, esta celda. Ah, mira, acá cambió. Profe, ya no me sale, me saldría en el caso anterior, hubiera sido, pues, ¿no? D22, pero ahora dice sexo. Claro, porque estamos en tabla. Bien. Entonces le digo, si el sexo es igual a, entre comillas, F, punto y coma, yo le voy a pedir, ¿cuánto le habíamos pedido? El 8%, ¿no? 8% del sueldo. Mira, clic en el sueldo y lo que antes para mí era G22, ahora es arroba sueldo. O sea, me está haciendo una referencia ya no a la celda, sino a la columna o al nombre del campo. Si a eso creo que se estaban refiriendo, ¿ya? Entonces yo le digo, el 8% de su sueldo, correcto. Caso contrario, no le apliques nada. ¿Por qué no le corresponde, no? Cero, en su boleta salir cero de bonificación uno, cero. Cero sólido. Ahora, mira, atención, presionamos un Enter y ya no necesito estar arrastrando hacia abajo. ¿Por qué? Porque Excel entiende que estoy trabajando dentro de una tabla y esa es una de las ventajas de las tablas. ¿Ya? Entonces ahí me adelanté un poquito, disculpen para los demás, de repente ya lo manejan algunos. Bien, entonces, nada más, esa es la observación, ¿no? Acá, mira, mientras que acá me dice el nombre del campo, acá como estoy dentro de las tablas todavía de los rangos, me dice D4, ¿no? Con referencias de celdas. ¿Listos? Vamos paso a paso. A ver, acá esto ya le dejo para ustedes, ¿sí? Son ejercicios típicos, ¿ya? Entonces, esto de acá, esto de acá. Este de acá, sí, por favor, mucha atención. Empresa de servicios general. Mira, cuando nosotros tenemos varias condiciones, lo podemos hacer con sí anidado, ¿no? Pero acá lo he planteado como un sí conjunto. Y es más, esto lo podemos mejorar con una función de búsqueda con un buscar X. Atención, miren, le voy a decir, por ejemplo, si yo tengo que buscar acá y le digo igual sí, punto conjunto,
Le digo, mi prueba lógica. Yo le puedo decir, si el código, que sería este de acá, A6, ¿bien? Es igual, ¿no? Entonces, ¿a quién? Mi prueba lógica le digo, cuando ese código sea igual, ¿bien? Igual a este de acá, ¿bien? A G6, porque es lo que estoy comparando primero, pero este G6, como siempre es el mismo, entonces yo le voy a decir G6 anclado, mira, anclado, F4. ¿Bien? Cuando este código, porque yo luego voy a bajar y A6 va a ser A7, A8, entonces yo le voy a decir, si este código es igual a este de acá, entonces, ¿qué me debe devolver? Valor sí verdadero. ¿Qué me debe devolver? A este valor, a la administración. Pero administración, como se mantiene en la misma fila, yo le voy a decir que sea F4. ¿Vieron? Entonces, cuando A6, que es variable, puede ir cambiando fila por fila, debo compararlo. Si es igual a este valor ADM de administración, que entonces que me diga que es administración. ¿Listos? Entonces, seguimos, mira, seguimos acá. Valor sí verdadero, punto y coma, y automáticamente se activa prueba lógica 2. ¿Cuál sería mi prueba lógica 2? Sería que este mismo valor, como referencia relativa, yo lo voy a comparar con este código, pero a este código como está dentro de una tabla aparte, le digo F4, porque se puede correr, ¿no? Y se va a comparar con INF. Entonces, si A6 es igual a G7, ¿qué me debería devolver, señores? Punto y coma, me debería devolver que escriba esta celda, H7. Y a H7 también la voy a anclar, F4. ¿Listos? Miren, punto y coma. Ahora me da prueba lógica 3. ¿Cómo sería aquí? Este código sería igual a quién. Si este código es igual a INF, y el INF lo voy a poner con el anclaje. ¿Vieron? Y si es INF, ¿qué me debería devolver? Informática. Y como informática no quiero que se mueva, también le digo F4. ¿Vieron que es un poquito extenso? Entonces ustedes dirán, no, profe, tan extenso va a ser. Lo vamos a dejar ahí. Ya tú sabes que nos falta comparar los últimos cuatro, pero mira, así funciona. Entonces yo lo voy a cerrar. Mira, le doy un enter. ¿Y por qué me sale aquí ND? Porque no he validado ese código. No lo encontró simplemente, ¿sí? Porque el código ven estaba por acá, justo era de ventas, ¿correcto? Entonces, mira, ¿ve? Hemos hecho solamente de tres y cuando tú lo arrastres hacia abajo, ¿ve? Solamente, ¿qué cosa hizo? Solamente ha comparado y bueno, los que no están ahí es porque son de los códigos últimos, ¿vieron? Ustedes lo pueden completar. Lo voy a hacer así manualmente, rapidito. Mira, ¿ve? Lo voy a decir al primero, punto y coma. Sería lo mismo, ¿no? Este código, por ejemplo, sería igual al código MAR de marketing, pero marketing va con F4, punto y coma, y queremos marketing con este valor H9, F4, punto y coma. Este mismo código, mira, siempre me baso al primero, ¿no? Y luego lo arrastro hacia abajo. Este marketing es igual a CEP de servicios de logística, ¿ya? Por algo se ha variado ahí CEP nada más, ese es el código, ¿no? Ya esto es otro tema. Igual a logística F4, punto y coma. Y luego este mismo valor de A6, miren que A6 lo estamos dejando como referencia relativa. Cuando A6 es igual a CE, ¿no? Este valor de G11, F4, punto y coma, le decimos así, permíteme por favor. Cuando sea igual a servicios, F4, punto y coma. Luego decimos este mismo valor de A6 cuando sea igual a ven de ventas, F4. ¿Para qué? ¿Por qué le ponemos F4? Para que quede anclado, ¿cierto? Igual a ventas, que sería H12, F4, ¿sí? F4, ahí está, H12. Entonces, ahí lo estamos anclando, ¿correcto? Enter ahora sí. Y cuando registremos hacia abajo, vean que todos los cuadros han sido más rápidos su cálculo. ¿Vieron? Ahora, ustedes dirán, profe, tanto nos hemos demorado para hacer todo esto. Bueno, si quieres aplicar la función sí punto conjunto, hemos visto un ejemplo, ¿no? Claro de cómo se hace. Bien, ahora, yo te voy a pedir que por favor esto de acá lo dejemos allí para poderte adelantar un poquito el tema de la función de búsqueda. ¿Listos? A ver, miren, por favor, a esta hojita, bien, y luego ya el material que está complementario ustedes lo van a hacer. Miren, a esta hojita sácale una copia. ¿Listos? Control arrastra a la derecha y acá le vamos a decir, aplicamos la función, bien, la función buscar X, ¿ya? Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué? Miren.
Si yo le saco una copia acá y le digo área, voy a borrar todo esto. Miren, la función buscar X es muy similar, ¿no? A las funciones de búsquedas en general, pero cada una de las funciones de búsqueda tiene su propia característica, ¿ya? Buscar X, buscar V, buscar H. Entonces, miren, vamos a hacer así. Le he sacado una copia nada más y le digo igual buscar X. Miren, y me dice valor buscado. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando a este señor, A6, ¿correcto? Punto y coma. Luego va a ser va 7, ¿no? La matriz buscada, ¿dónde voy a buscarla? Ah, yo te voy a pedir que por favor lo busques en esta pequeña matriz. ¿Listos? Esta es la matriz buscada. Aquí lo voy a buscar. Y me dice, matriz de vuelta. ¿Qué cosa quiero que me devuelva? Cuando yo lo encuentre en una de ellas, porque sí o sí lo tengo que encontrar, le voy a decir que me devuelva la siguiente matriz. Y si no lo encuentras, si no lo encuentras, por favor, colócale ahí, por ejemplo, algo así como código no válido, ¿no? O simplemente no válido. Mira, ¿listos? Y mira, una pequeña línea, pero aquí recuerda que este valor de matriz buscada tiene que estar anclado, ¿cierto? F4. Asimismo, este rango también tendría que estar anclado, F4. Nada más, nada más. ¿Listos? Mira, más resumido, porque se acuerdan que la función anterior era un poquito complicada. Mareabas, más de uno se ha mareado, ¿no? Entonces, si yo le doy un enter, automáticamente me dice el área de ventas. ¿Qué es lo que hizo esto? El valor lo pasó por aquí y dice A6. Estoy buscando y búscalo acá. Mira, por acá lo encontré. Al final, mira, venta. Entonces, ¿cuál es la matriz de vuelta? Te devuelve un valor de este rango, matriz de vuelta. Entonces, a Ben correspondía ventas. Y si no lo encuentra, mira, si no lo encuentra, por ejemplo, vamos a suponer que yo le pongo en vez de Ben, ¿ya? Le pongo Ben T, ¿ya? Una B y una T. Entonces dice, este lo voy a buscar acá, no lo encuentro, ¿no? O de repente le pongo por acá Ben X. Ahí está, no lo encuentro, ¿sí? Entonces, ahora sí. Y si arrastramos hacia abajo, mira, más rápido. ¿Listos? Entonces, una cosa que yo utilice una función, porque de repente así ya está el formato, y eso es trabajo también para algunos, ¿no? De repente cambiarle la lógica, utilizar una función más actual, ¿no? De repente más intuitiva, más fácil de utilizar, más sencilla de leer. ¿Listo? Ahora, en estos últimos minutos solamente voy a pedir que verifiques acá algunos ejercicios. Por ejemplo, esto de la lógica nos dice, la función lógica i devuelve verdadero cuando todo lo que evalúa son verdaderos. ¿Listos? Y lo que devuelve falso es cuando la función i, por ser una conjunción, él necesita que todos los valores que evalúe sean verdaderos. Basta que haya uno que sea falso, todo devuelve falso. Y esto nos han enseñado, seguramente recordarás, ¿no? En tercero, cuarto y secundaria, la mayoría lleva lógica proposicional, ¿sí? ¿Se acuerdan entonces? Sí, ¿no? El y, el entonces, el o, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ver aquí. Le decimos y estos dos valores, entonces si son verdaderos, me devuelve verdadero. En los demás casos, falsos. En el caso de la disyunción es más permisiva, ¿no? El o dice o, el o devuelve falso solamente cuando todos sus valores son falsos. En los demás casos, vale decir que hay al menos un verdadero o todos sean verdaderos, devuelve verdadero. ¿Sí? Entonces, eso ya te voy a dejar como tarea para la siguiente semana. Espero que lo puedas revisar con calma la próxima semana. Igual como hoy día hacemos un pequeño recuento, así brevemente, pero no repetir el mismo ejercicio como han visto hoy día. Entonces, esto para que lo tengas con tiempo, mira, una semana para que lo puedas revisar. Acá, por ejemplo, ¿cómo aplicarías el mismo formato que aplicamos hace un rato? Pero, mira, por ejemplo, acá le cambié el enunciado, ¿no? Asignarle 4% de bonificación a todas las personas que son de sexo femenino. Asignarle 8% a todas las personas que son casadas. Y dice, asignarle el 6% adicional a todas las personas que son casadas con hijos. ¿Bien? Entonces tendría que ver el estado civil y aparte la cantidad de hijos, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo planteas? ¿Listos? Recuerden que no hay tarea, simplemente, a ver, propónganse estos objetivos, practicarlo de repente de una forma sencilla, y la siguiente semana yo pregunto y le digo, a ver, ¿cuál de estos ejercicios, no? Ustedes me dicen, profe, desarrolle bonificación, o expediente uno o expediente 2, ¿ya? Entonces, esto va a quedar, miren, con lo que hemos aprendido hoy día, ya lo podemos trabajar. Por decir, acá también te he dejado un archivo número 4 que es funciones de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si hablamos de funciones de búsqueda, necesito que estén más frescos todavía, la mente más fresca. Por ejemplo, para ver cuándo es que aplicamos un criterio de búsqueda, por ejemplo, en una matriz. Acá te dejo el ejercicio ya desarrollado. ¿Bien? Buscar, mira, buscar.
y me dice, voy a buscar este código, así como hicimos hace un rato con las ventas, marketing, ¿se acuerdan? Buscamos este valor dentro de este rango. Mira, en este caso lo tenemos dentro de la misma tabla. En el caso anterior, ¿se acuerdan? Hicimos con dos tablitas. Bien, entonces esta es la idea. Repito, analízalo, mira, buscar el valor que estoy buscando, dónde lo voy a buscar, y en base a eso, cuando encuentre, por ejemplo, el A10, estoy buscando el A10, es Carmen Rojas, entonces me debería devolver dentro del vector resultado a quién le corresponde ese valor, ¿no? Y aquí te dice Carmen Rojas. De igual manera, ese mismo código a quién le pertenece, lo busco siempre en el bloque de códigos y me va a devolver a quién, me va a devolver el valor de su edad, entonces de ese código. Y así te voy a dejar esto con el compromiso de que tú lo practiques, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un código. Vean que aquí hay muchas cosas que analizar. Por ejemplo, siempre el buscar V va a buscar en vertical y debería estar ordenado. ¿Qué pasaría si no está ordenado? ¿Nos va a causar algún problema? Sí. El buscar H también tiene que estar ordenado, ¿no? Y nos va a buscar ya no en columnas, sino ahora lo buscarías en filas. Y eso también necesito que lo analices. ¿Listos? Yo te recomendaría así 100% que practiques todas las anteriores y le prestes mucha atención a este buscar X. El buscar X para muchos es lo máximo. ¿Por qué? Porque buscar X tiene un algoritmo mejorado donde yo puedo buscar no solamente de izquierda a derecha, sino también, por ejemplo, vean que en este caso se ha buscado al nombre de la persona que está intermedio y yo en base a esa búsqueda del nombre devuelvo el código. ¿Vieron? Entonces, esto lo he dejado para el final. Igual acá te he dejado algunos ejercicios, pero necesito que lo revises bien y de repente algunas preguntas puntuales que tengan y vamos a cambiar un poquito el enfoque del curso, ¿bien? Entonces, claro, igual lo vamos a hacer. No hay ningún ejercicio que de repente se proponga y que quede, ¿no? Así, ¿no? Sin resolver o sin explicar. Si hay algunos ejercicios, son de tipo similar a otros y vamos a ir avanzando el nivel, ¿bien? Vamos a ir elevando el nivel, perdón. Voy a guardar entonces todos estos archivos. Espero que lo puedan revisar. Entonces ya sabemos cómo es que vamos a comenzar la siguiente clase y obviamente también pues haciendo énfasis a que la próxima semana vamos a ver ya el trabajo con tablas y gráficos. Bien, muy bien, entonces de esa manera damos por finalizada nuestra segunda sesión, esperando que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao, chao.